Erika, ok. Este es un tema muy importante desde el punto de vista de atención de urgencias, porque las quemaduras accidentales son muy frecuentes en los niños, ¿sí? Sobre todo los niños menores de 5 años, en la cual una quemadura por líquidos hirvientes, que es una de las más comunes, accidentes domésticos se catalogan allí, eh, antes de que se especialicen, si van a hacer su servicio social obligatorio, creería yo que al menos, mínimo un paciente con quemadura van a tener, ¿sí? Entonces es un tema importante para desarrollar y para que adquieran esa competencia en el manejo inicial, en el abordaje inicial y pues ya un poco especializado del paciente con quemadura, ¿listo? Hay varios tipos de quemaduras, supongo como lo irá a hablar Erika, eh, las quemaduras por líquidos, digamos los líquidos hirvientes, quemaduras eléctricas, ¿sí? Quemaduras químicas, pero las más frecuentes son las quemaduras por líquidos hirvientes, ¿sí? Quemaduras por líquidos o sustancias que tengan una temperatura muy elevada y pues van a ocasionar daño en la piel. Y como la piel es un mecanismo protector de barrera, ¿sí? Es una capa de barrera en la cual nos sirve como protección inmunológica, pero también a la vez para evitar pérdidas masivas de líquidos, ¿no? Entonces, si esa piel se ve afectada, pues nosotros vamos a tener una mayor pérdida de líquidos y más si es un niño que está en crecimiento, en el cual, como veíamos en la clase de líquidos y electrolitos, su volumen de recambio de líquido extracelular no es igual, no es equiparable al paciente adulto, ¿sí? Tiene un volumen de recambio de líquido extracelular mucho menor y que si está comprometido, pues no va a ser suficiente para mantener la volemia y pues fácilmente puede entrar en un estado de choque. Entonces, es la importancia de este tema, ¿vale? Entonces, dale, Erika, el auditorio es todo tuyo. Bueno, doctor, gracias. ¿Me pueden avisar si ya se está viendo la presentación? Por favor. ¿Sí? No te escuché bien. Sí, la estamos viendo, ya estás compartiendo. Listo, gracias. Bueno, entonces, como ya les había dicho, pues voy a iniciar con el tema de manejo del niño quemado. Entonces vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Entonces se habla que las quemaduras pues son una causa importante en la morbimortalidad infantil. También se habla que es la tercera causa de muerte por accidente en menores de 14 años, siendo la primera el accidente de tránsito y la segunda el ahogamiento. También se dice que es la segunda causa de muerte en menores de niños de 4 años. Tener en cuenta que estas quemaduras se van a presentar más en niños que en niñas, en un rango de edades entre los 2 y los 4 años. Como ya se había dicho, los agentes térmicos se van a presentar en mayor porcentaje. Estos accidentes van a ocurrir en el ámbito doméstico y se habla que un 15% a veces se va a notificar que es por un maltrato físico. Entonces, ahora pues vamos a pasar a la fisiopatología. Entonces, con la fisiopatología, tener claro como la anatomía de la piel, porque pues aquí pues con respecto a la anatomía, asimismo vamos a poder clasificar más adelante la profundidad de la quemadura. Entonces, saber o recordar que la piel pues va a tener sus 3 capas principales, la epidermis, la dermis y la hipodermis, que como decía el doctor, la piel pues va a ser, nos va a ayudar pues a proteger frente a infecciones o a otros agentes externos, la que pues nos va a ayudar a regular la temperatura corporal, nos va a prevenir las pérdidas de líquidos y electrolitos corporales y pues entre otras funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una quemadura? Esto se va a producir 2 fenómenos importantes, que es el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación.
Entonces, con respecto al aumento de la permeabilidad, entonces pues va a aumentar obviamente el calor y asimismo pues la permeabilidad de los capilares. Entonces va a haber un paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial donde se va a producir pues un gran edema, llevando pues a que haya una disminución del volumen sanguíneo y así llevando a que el paciente pueda presentar un colapso circulatorio. Ya con respecto a la vasodilatación, entonces con la vasodilatación pues va a provocar un aumento de la presión hidrostática capilar que también va a contribuir a que se aparezca, a que haya una formación pues del edema. Entonces, pues a medida pues de que haya esta lesión y que la lesión sea más profunda y más extensa, asimismo pues va a ser la pérdida de líquidos y esta pues puede llevar a que el niño pues presente un alto grado de choque. Ya con respecto a la etiología, pues vamos a encontrar como 4 principales agentes etiológicos de las quemaduras en niños. Como se había hablado, como primera instancia vamos a encontrar los agentes térmicos, que es por líquidos calientes. Vamos a encontrar la quemadura eléctricas, que pues es cuando el niño agarra un cable, ya sea de la plancha, del televisor, y a veces el niño no simplemente lo agarra y pues le va a pasar una descarga, o sea, una corriente, sino que el niño va a llegar a morder el cable y este sí va a ser como algo especial porque esta quemadura va a ser de gran importancia, o sea, va a comprometer gran parte de las capas de la piel. Entonces, estas quemaduras casi siempre se van a remitir a una valoración quirúrgica. Las descargas por este agente etiológico, pues va a ser en ocasiones de que ya sea encontrar una muerte fulminante, como puede producir un paro cardíaco o un paro respiratorio. Luego vamos a ver otro agente etiológico que es las quemaduras por químicos, que como les había dicho también el doctor, pues los niños casi siempre son implementos de aseo, líquidos para limpiar la casa, que tienen pues, grandes concentraciones tóxicas y a veces el niño no simplemente se vierte en la piel, o sea, se le riega en la pielecita, sino que en ocasiones puede ser más complicado y el niño puede llegar a ingerir y pues producir lesiones a nivel de las vías respiratorias. Y ya por último, las quemaduras por radiación, pues como sabemos los niños tienen pues una piel más finita, más sensible, entonces a la exposición del sol por periodos de tiempo un poco largos, pues se va a presentar aquí en este caso las quemaduras pues, solares. Bueno, luego les voy a hablar sobre la clasificación. Entonces aquí como tal la clasificación para la evaluación de la quemadura. Entonces vamos a encontrar que la quemadura pues tenemos 3 ítems importantes, que es la profundidad, la extensión y la localización. Entonces vamos a iniciar con la profundidad. Entonces aquí vamos a encontrar la tabla que nos va a clasificar la profundidad de la quemadura con respecto a las capas que se van a comprometer en ella. Entonces aquí en la primera columna pues tenemos la profundidad, entonces si es superficial, la segunda pues si es un espesor parcial superficial que va a afectar menos del 50% de la dermis, luego si es un espesor parcial profundo que va a afectar más del 50% de la dermis, luego el espesor total y ya por último, que es como el 4º grado, es una lesión más profunda que va a comprometer las fascias y el músculo. Asimismo, pues en cada una de ellas vamos a ver como la apariencia de la quemadura. Entonces, si se va a producir eritema, si en otros casos hay flictenas, si puede producir exudados, dependiendo pues de la gravedad de la quemadura, asimismo se va a ver la apariencia de ella. Al inicio, pues las quemaduras más superficiales, pues es el dolor, ya en casos extremos, o sea, ya en las lesiones más profundas, ya vamos a encontrar es una hipoalgesia.
y el tiempo de recuperación de ella. Pues en las más superficiales, pues obviamente la idea es que se demore en la recuperación menos días, ya en las otras pues son más días, puede presentar una cicatrización mayor. Y pues aquí les puse más o menos como si es primer grado, segundo grado, dependiendo pues de cada una de ellas. Entonces primer grado pues si es superficial, segundo grado superficial, segundo grado superficial, tercer grado profundo, tercer grado pues de espesor total y cuarto grado pues ya la lesión de las fascias. Y aquí vamos a encontrar como es una tabla parecida a la anterior, pero un poquito más completa, donde obviamente se va a hablar de, como ya les dije, la clasificación, la profundidad, cómo se va a ver la quemadura, el tiempo de curación, el riesgo de presentar o no cicatrización. Aquí se habla un poco del manejo del dolor en cada una de las quemaduras a grandes rasgos. Más adelante pues tengo una tabla de qué medicamentos y qué dosis se le va a dar al niño dependiendo de la quemadura. Y por último, como el cuidado de la herida, dependiendo pues de la quemadura, así mismo se debe manejar la herida. Entonces, si es más superficial, se va a aplicar aloe vera. Si ya va a comprometer un poquito más la dermis, pues se va a manejar con líquidos jabonosos, con abundante agua, con vaselina. Ya en los grados más extremos, o sea, ya digamos el cuarto grado o el tercer grado, ya si requiere de manejo quirúrgico, o sea, hacer desbridaciones para que llegue a que haya una cicatrización adecuada y pronta. Luego, el siguiente ítem, que ya es como tal la extensión de la quemadura. Entonces, para evaluar la extensión tenemos como tres métodos importantes para llegar a ella. Entonces, la primera va a ser la regla de los 9, que pues ella va a coger como distintas regiones anatómicas y se va a representar en un porcentaje, o sea, y se va a representar en un 9 o un múltiplo de 9. Esta pues se va a utilizar con mayor frecuencia para valorar grandes superficies. Es un método rápido que se va a utilizar en niños mayores de 14 años y adultos. No es muy utilizada en niños menores o en pacientes pediátricos, ya que pues no va a ser como la misma proporción de las partes anatómicas, porque como habíamos dicho de pronto en presentaciones anteriores, la cabecita del niño va a ser un poco más grande, las piernitas un poquito más cortas, entonces manejarlas con esta regla de los 9 pues no se va a encontrar como una proporción adecuada para implementarla. Entonces tendríamos que buscar como otro método otro método mejor para ella. Luego vamos a aquí observar el siguiente método, que es la tabla de Long-Broder modificada, que es para evaluar, pues como les dije, el porcentaje de extensión de la quemadura. Esta pues se especifica en las... ¿Y el otro método, el método Palmar, lo tienes? Sí, señor, la siguiente de esta sigue el Hubiera método sido Palmar. mejor que hubieras Y, hablado primero porque esos son o sea, los dos métodos anteriores, la regla de los 9, ajá, que, bueno, ahí te hago alguna observación. Sí se puede utilizar en pediatría, sí tienes razón, no es muy exacto si lo compara uno con la escala de Brook y Rowell, ¿sí? sí. Pero se puede utilizar, ¿sí? Ok. Se puede Sí, señor. utilizar, inclusive también ahí te faltó para lactantes, ¿sí? Hay una proporción de acuerdo a las pérdidas estimadas en lactantes, ¿sí? Ahí tú Bueno. tienes el niño y adulto y niño y el niño, ¿sí? Infante. Sí. Falta lactante. Bueno, doctor. Me queda de tarea. Bueno, entonces pues, bueno, ya esta tabla
Entonces, especifican las proporciones del niño con relación a su edad. Entonces, pues vamos a ver que dependiendo de la edad, pues asimismo se le va a dar un porcentaje a cada partecita del cuerpo. Entonces, dependiendo de donde esté la quemadura, asimismo se va poniendo su porcentaje y al final, pues todas esas se suman y se va a sacar el porcentaje de superficie corporal quemada. Esta pues va a ser útil, precisa, es para quemaduras extensas, múltiples. Lo único de pronto inconveniente es a la hora de aplicarla en la atención primaria, o sea, en una emergencia, pues hacer todo este proceso pues se va a encontrar pues un poco más difícil. Sí, porque cuando llegue el niño, cuando ustedes, cuando les toque, se acordarán de mí, de que el padre pues llega angustiado, estresado, ¿sí? Porque su hijo se quemó. eh, entonces llega gritando, llega pidiendo ayuda, o, o llega sí, llega muy exaltado, y si digamos está en contexto de una sospecha de maltrato, llega con la policía. Fuera de eso, si ustedes están en compañía de un personal de enfermería que no esté entrenado para el manejo de esto, pues se va a estresar también más. Entonces todo eso se va a traducir en un estrés ahí en el ámbito laboral, y ustedes pues, cuando van a aplicar esto pues se enrían. Entonces, por eso yo les digo que tienen que conocer estos métodos, ¿sí? Pero en el momento de la urgencia, para tratar de estimar el manejo inicial, si bien en la escala de Browley es el método ideal, es un poco dispendioso en la hora de la aplicación, el manejo inicial. Entonces lo que les sugiero es que apliquen un método rápido, ¿sí? Y ya después que le hayan iniciado el manejo inicial con líquidos al paciente, lo tengan con los líquidos endovenosos pasando por bomba de infusión, le tengan controlado el dolor, hayan hecho la desbridación o el manejo de los cuidados de la piel, se sienten con calma y hacen de nuevo la revaloración de la extensión de la quemadura, ¿sí? Obviamente no tiene que haber una diferencia notable, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes por método Palmar les dio 20% y ahorita se sientan y lo revaloran y les da, no sé, 60%, es una diferencia, pues, digamos que se cae de su peso. Entonces el método Palmar, si bien no es un método, o el método de la regla de los 9 no es un método exacto, pero sí es un aproximado, ¿sí? Que no debe tener una diferencia más allá del 5%. ¿Listo? Bueno, y aquí pues vamos a explicar el método de la palma de la mano, que esta pues va a ser que se mide la palma de la mano del niño, incluyendo los deditos y junticos, y esto va a ser, y esto se va a considerar un 1% de la superficie corporal. Entonces, doctor, pues no sé si esta imagen era la que se tenía que poner en el lactante anterior. O, Sí, sí, esa es. ¿sí? Sí, esa es la Es imagen. que tenía una confusión con esta, o sea, lo que había leído era que pues se estima que la cabecita pues tiene un 18% de la superficie corporal y Ajá. pues que ya la manito, pues más o menos como hacerla, contar pues cuántas manitos de pronto caben en la lesión y pues como tener presente que si es un 18% de la cabecita, pues así mismo sacar el porcentaje que se encuentre quemada. ¿O no tiene nada que ver estos porcentajes en este método? No, este método, el muñequito que tienes allí, donde dice Sí. 18 y 9, Ujú. este hace parte de la regla de los 9, pero es adaptado a un niño lactante, ¿sí? Un niño Mm. menor de 2 años. El método Palmar es otro método diferente en el cual uno no tiene en cuenta esto, sino uno Ah, coge ok. el puñito, el puño, no la mano abierta, sino el puño, ¿sí? La mano cerrada del niño, y uno estima, ¿sí? Que el puño cerrado representa un 1% del área de su superficie corporal, ¿sí? O sea, del área de superficie corporal quemada, perdón, no de su área de superficie corporal, no, esa también es otro de los errores frecuentes cuando hablemos de líquidos, entre porcentaje de superficie corporal quemada y área de superficie corporal total, que es diferente, ¿sí?
Entonces, el 1%, ese 1% del puñito cerrado representa 1% de porcentaje de superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que coger pues, el puñito del niño, ¿sí? O así a manera de que cogen la manito y van midiendo, o cogen y hacen un círculo, ¿sí? O una medición de todo el diámetro del puñito del niño, y lo van pasando por el sitio de la quemadura, y van calculando el porcentaje de quemadura. Por ejemplo, la quemadura fue acá a nivel del tronco, ¿cierto? Donde dice, aquí en el método de los 9 dice 18%. Entonces, digamos que tiene quemado toda la parte del abdomen, ¿sí? Es que no me da la opción de puntero acá, pero digamos que tiene toda la parte del abdomen, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a coger la manito, ¿sí? El diámetro de la manito, o en un papel, o la misma manito del niño, y la van pasando. Entonces, 1%, 2%, por ejemplo, si empiezan desde hipocondrio. El hipocondrio 1%, se van corriendo, 2%, 3%, 4%, así hasta cuando abarquen todo el sitio de la quemadura. ¿Sí me hice entender respecto a ese método? Sí, señor. O sea, profe, la medida del puño cerrado la distendemos sobre la herida y vamos corriendo hasta completar toda la herida, y cada vez es el Exacto. 1%. Sí, cada eso es el Uy, 1%. Sí, señor. está bien. Doctor, en ese caso, ¿se utiliza literalmente la mano del niño o uno hace un estimado de cuánto mide la mano del niño? Sí, tienen que, vuelvo y les digo, o cogen el puñito cerrado, no es la mano abierta, el puño cerrado del niño, ¿sí? De la mano. O sea, la manito cerrada, puñito, ¿sí? Entonces lo que mide ese puñito es lo que ustedes van a empezar a medir en la herida, ¿sí? O en la lesión, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Por ejemplo, ustedes tienen quemado acá ven a ver, puedes poner, ¿cómo hacemos? Es que no me da la opción de puntero porque... mm, bueno, espera, yo comparto acá una diapositiva. Bueno, puntero. Ok. Ahí están viendo, ¿cierto? La diapositiva. Sí, señor doctor, ahí se Sí. ve. La diapositiva que tú tienes, digamos, la extensión de la quemadura es esto acá. Sí, es desde, sí, no la mano abierta, la manito cerrada, porque así lo dice la regla. Sí, mira, dice, puño cerrado, el niño representa el 1% de su superficie corporal quemada, ¿sí? Que también es llamado extensión por extrapolación, ¿sí? Y esto no cobija lesiones menores, sino tiene que ser una quemadura de ¿cuánto, Erika? Mínimo. Uno hace el cálculo con base en qué tipo en qué grado de quemadura uno empieza a contar el grado de extensión. El 10%. No. O sea, uno cuenta dentro del archivo que ustedes revisaron, y dentro de UpToDate también dice, Sí. para calcular la extensión de la quemadura, uno tiene en cuenta las quemaduras de tipo, ¿qué?
superficial de como las de Uno no segundo grado. cuenta, no cuenta las superficiales, ¿sí? Exacto, sí. No entra ahí las superficiales. Uno tiene que a partir de las de espesor parcial, superficial o profundo, ¿sí? Pero las superficiales no. Entonces, Doctor, ahí sería menor a 10% o mayor de 85%. Yo había encontrado así. ¿qué? Que era útil la regla de la palma de la mano si la superficie corporal total afectada era menor del 10 o mayor del 85%. Sí, es aplicable a todo pacientico quemado. Ah, bueno. Entonces, lo que les estaba explicando, entonces el puñito cerrado, entonces ustedes cogen entonces, un puñito acá, este es el diámetro de un puñito, dos puñitos acá, entonces sería 2%, 3%, 4%, 5%, van corriendo el puñito, ¿sí? El diámetro del puñito, entonces ustedes lo pueden coger o en una hojita llegan y rayan el diámetro, ¿sí? Y lo calcan ahí y van pasando la hojita acá, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, hasta que evalúen toda la extensión de la quemadura que tenga una quemadura mínimo de espesor superficial, ¿sí? Parcial superficial, no superficiales, ¿sí? ¿Queda claro? Profe, lo que no me Sí, queda muy claro es cómo tomo el diámetro del puño. O sea, ¿lo tomo desde la muñeca y redondeo toda la mano o lo tomo cruzando por enfrente de los dedos? Acá, la manito cerrada, mejor dicho, la mano cerrada, el puño, ¿sí? Mano cerrada, todo el diámetro de la manito cerrada, esto sí. Ah, bueno, es que pensé que era la otra forma. Bueno, profe. La manito cerrada, ¿sí? El puñito cerrado, ¿vale? Y de acuerdo a eso, entonces le da el porcentaje de superficie corporal quemada. Y esta es la escala que hablaba Erika, de Loop y Broglie, que es la más exacta, pero pues es un poco dispendiosa su aplicación, pero pues digamos que es la... Doctor, se le fue el audio. Erika, sí, continúa. Sí, señor, ya continúo. Bueno, entonces ya pues ya se explicó cómo era pues el método de la palma de la mano. Entonces pues esta pues va a ser útil en quemaduras irregulares, es fácil de estimar, no va a ser muy útil en superficies muy extensas. Luego el siguiente ítem de la clasificación de las quemaduras, que es la localización. Entonces, con respecto a la localización, tenemos que tener en cuenta que hay áreas que son de mayor riesgo, o sea, que son de importancia, para sí mismo hacer un manejo. Estas áreas serían las manitos, los pies, los genitales, el periné, la cara, el cuello. Esto pues no se debe tener en cuenta la extensión de la quemadura, sino simplemente que esté en esa área ya es una quemadura grave. ¿Por qué se tiene que estimar que es una quemadura grave? Porque pues esta tiene implicaciones estéticas, funcionales, y pues por eso mismo se va a requerir un cuidado especial. Sí, que se Ya, conocen como quemaduras de área especial y que requieren manejo manejo especial. en una unidad de quemados, en un hospital de segundo nivel, ¿sí? Uh-huh. O al Sí, menos hospitalización. sí. Así, sí, así como les había dicho, no importa como la extensión, como se estimaba antes, que en las superficiales pues no importaba, digamos, la extensión,
sino es que respectivamente esté ubicada la quemadura en estas áreas de riesgo. Bueno, luego les voy a hablar como de la evaluación primaria. Entonces, como en todo accidente traumático, pues hay que evaluar el ABC. Entonces, evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación. Entonces, pues con respecto a las lesiones térmicas, entonces las lesiones térmicas van a producir un calor. Este calor se va a disipar por la vía aérea superior y este va a producir un edema supraglótico. En el caso de las inhalaciones de humo, de la producción de productos químicos o toxinas, estas pues van a ser mayor y van a producir un edema traqueal y llevar quizás a una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿por qué tener presente esto? Porque pues digamos en los niños las vías respiratorias a comparación del adulto, pues la vía respiratoria del niño va a ser de menor diámetro, por lo que solo una pequeña cantidad inhalada de humo rápidamente puede progresar en un edema y pues colapsar la vía aérea. Entonces, pues con respecto a la inspección pues, de la vía aérea, entonces si se puede visualizar directamente la vía aérea superior, si vamos a encontrar que se está presentando un edema o va a haber lesión en esta vía, pues simplemente hay que no dudarlo y asegurar la vía aérea del niño. Tener en cuenta que también si se presentan algunos de estos síntomas, que es el esputo carbonáceo, la disfonía, el estridor, estertores, sibilancias, alteración del estado de conciencia o cianosis, tampoco esperar y lo único que se tiene que hacer rápidamente es intubar el paciente. Pero en casos ya con la valoración de la respiración, si pues el niño pues no presenta ninguno de estos síntomas, sino de pronto tiene aumento de la frecuencia respiratoria, si de pronto la saturación no está en el rango que tiene que estar, sino de pronto está un poquito bajito, pues se puede utilizar la máscara con reservorio 100% y pues monitorizar la saturación. Luego, ya para evaluar la circulación, entonces hay que asegurar... ¿Qué son las vibrisas, Erika? ¿Las qué, doctor? Las vibrisas. No sé, doctor. Esos son los pelitos, ¿no, doctor? De la nariz. Ajá, exactamente. Entonces, ustedes tienen que evaluar, por ejemplo, si tienen un paciente que sufrió una quemadura en un recinto cerrado, ¿sí? Con necesidad de rescate de ese recinto cerrado. Es un paciente que estuvo expuesto ¿a qué? ¿A qué estuvo expuesto? ¿Qué genera el humo, digamos, la combustión de los materiales que genera? Un material particulado, ¿no? Particulado. Y eso se va a ir a la vía aérea, ¿sí? Entonces va a haber o quemadura de vibrisas, o algún grado de estridor, ¿sí? Algún grado de inflamación en la lengua, ¿sí? Entonces ustedes tienen que evaluar ese paciente o vigilar muy bien ese paciente que tuvo ese tipo de lesión, ese tipo de quemadura, porque es un paciente que posiblemente durante las siguientes horas puede tener compromiso de su vía aérea, edema en la vía aérea, así como lo decía Erika, ¿sí? Entonces, si tienen un paciente con una quemadura de vibrisas, tiene la lengua negra y que se le quemó la casa y duró 1 hora dentro de la casa, dígame si no es un paciente que tiene un alto grado de edema a nivel subglótico, edema a nivel de la vía aérea que puede entrar en falla ventilatoria. Después de que ese paciente se le edematice la vía aérea, no van a poder intubarlo de forma fácil, nos toca hacer una traqueostomía o una crico. Entonces, tienen que evaluar ese tipo de pacientes, es algo que no pueden solucionar en un servicio de primer nivel, sino hay que remitirlo, ¿sí? Entonces, todo paciente con lesión por inhalación, es mejor que ustedes no se metan no se enchicharronen con ese tipo de pacientes, sino lo remitan, porque posiblemente se puede complicar y la complicación no la pueden manejar en el sitio donde estén. Estoy hablando en un contexto donde ustedes estén haciendo su rural, ¿sí? Vuelvo y digo, si lo van a hacer, no sé cuántos de ustedes acá
cuando terminen van a empezar una vez a especializarse o a hacer en rural. Pero si están allá, entonces acuérdense de esto que les estoy diciendo. Un paciente con lesión por inhalación es mejor que lo remitan, lo vayan montando en ambulancia, así el paciente no le pase nada, pero si le llega a pasar algo, ustedes no pueden manejar o no, se van a quedar cortos recursos para manejar la complicación, entonces es mejor que no esté en ese escenario. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Sí. En ese caso que se vaya a remitir y si son quemaduras por inhalación, que Ujú. sean demasiado evidentes, que haya sido mucha superficie corporal, en ese caso aplicaría la indicación de intubación endotraqueal como preventiva y esa que dice que es por traslado también, Sí, sí o se aplicaría espera, la... o se espera como Sí, tal a que le empiece a hacer o sea, insuficiencia respiratoria y todo eso, o se hace de manera precoz. no, se haría de manera precoz, ¿sí? Y hay dos escenarios. Por ejemplo, si el paciente consulta al hospital, créeme que en el hospital lo van intubando de manera precoz, porque pues allí ya tienen la experticia, la habilidad, el personal entrenado para hacerlo, ¿sí? Entonces, si llega al hospital, yo te diría, listo, ahí se hace de manera precoz y previendo que el paciente va a progresar ese edema y después va a ser complicado intubarlo. Pero si tú estás en, no sé, en Puerto Lleras, ¿sí? Y tu primer día de rural y te llega un paciente así, digamos que tú te vas a complicar más en tratando de intubándolo, ¿sí? Que sacándolo inmediatamente. Entonces el consejo sería si no tienes la experticia aún, la destreza para intubarlo de una manera rápida, ágil, puedes remitirlo de forma precoz para que llegue a una institución de segundo nivel donde lo puedan hacer. ¿Listo? Listo, doctor. No se haría algo previo a la remisión, doctor, simplemente se hace la remisión inmediata. Dentro de las remisiones, cuando ustedes estén en el internado, se darán de cuenta que hay dos conceptos de remisiones. Remisión por aceptación y otro que es traslado primario o vital, ¿sí? En traslado primario o vital es alguna condición amenazante para la vida inmediata, o sea, una condición que amenaza la vida del paciente y que se debe resolver de manera inmediata. Entonces ustedes deben de sacarlo de forma urgente, ¿sí? Esta condición podría ser una condición amenazante para la vida del paciente y se podría sacar en forma de traslado primario, ¿sí? O de remisión vital, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Mm, bueno, luego pues ya vamos a evaluar la circulación. Entonces la circulación, ay, fue muy chica. Vamos a evaluar la circulación. Entonces siempre pues hay que asegurar dos accesos periféricos para iniciar rápidamente la reposición de líquidos, pues, para evitar un fallo multiorgánico y disminuir pues la probabilidad de mortalidad del niño. Entonces en el caso de eso son dos accesos periféricos en un tiempo estimado. Si este tiempo estimado sobrepasa, pues la siguiente conducta es hacer, pues, insertar un catéter interóseo para empezar rápidamente la reposición de líquidos. Luego, ya cuando tengamos al niño, pues lo tengamos estable, que tengamos ya todos los signos vitales pues estables, hay que tener presente que hay que prestarle atención a la quemadura. La atención de la quemadura siempre se debe iniciar en el lugar pues en que ocurrió el incidente. Entonces, en el caso de las lesiones térmicas, el manejo pues va a ser el enfriamiento inmediato de la quemadura. Esta pues va a ayudar a que se limite el área de la lesión y asimismo nos ayuda a mejorar con respecto a la cicatrización. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Entonces se va a implementar agua o suero fisiológico más o menos de 10 a 20 minutos. Se habla que la temperatura del agua no debe ser menor a 8 grados centígrados. Está totalmente contraindicado el uso de hielo. Y con respecto cuando se haga el enfriamiento de la herida,
evitar que el niño presente hipotermia. Entonces, en este caso, pues se hace el enfriamiento de la herida, se cubre la herida y se cubre el niño con una manta para pues evitar la hipotermia. Luego, en las lesiones químicas, pues se debe retirar toda la ropa, se debe irrigar agua inmediatamente y pues abundante para eliminar el agente por arrastre. Luego, las quemaduras eléctricas, se debe obviamente separar al niño del cable o del toma, si es necesario suspender suspender el suministro eléctrico y pues si no se puede retirar el niño tan fácilmente del cable o del toma, utilizar algún medio aislante. Listo, entonces ya aquí es la evaluación secundaria o pues el manejo como tal intrahospitalario. Entonces, como todo, ya llega la ambulancia pues al centro hospitalario, si es así es por medio del accidente, se remite a una unidad hospitalaria. Allí mismo pues también se va a volver a evaluar el ABC, si se pudo o no manejar de pronto la vía respiratoria, si se pudo canalizar, si no es así, pues de una vez canalizar y estabilizar al paciente. Entonces ya estando ahí, también se va a necesitar en las quemaduras moderadas y graves otros exámenes complementarios como son el hemograma, los tiempos de coagulación, gasometría, función renal, la carboxiemoglobina, el lactato y análisis de orina para descartar la mioglobinuria. Aparte de esto, se pueden utilizar o si se requieren imágenes, esto es pues según el mecanismo de que se haya presentado la lesión o alteraciones de pronto que no se hayan visto en la exploración física en la atención primaria. Entonces aquí ya vamos a encontrar como las fórmulas para reponer estos líquidos en los niños. Entonces vamos a tener tres principales fórmulas, que es la de Galveston, la de Parland y la de Carvajal modificado. Entonces, pues no sé, doctor, yo traje como más explicadita la de Carvajal modificado. Entonces traje un ejemplo. Uy, no me diga eso. No, mentiras. Es que traté de Tienes que encontrar, explicar todas, ¿sí? es que traté de Porque buscar como así como ejemplos y la verdad no leí, no encontré muy bien la explicación de las ¿cuál? otras. De No me diga que estas no dos. encontraste Parkland porque eso está en todo lado, ¿sí? Y la de Galveston también está en todo lado. Es que pues no Y la ahí te entendí están muy bien. explicando, ahí está, espérate, a ver, ahí está Parkland y Galveston. Ujú. Sí, aquí, sí, o sea, como tal está la fórmula, pero entonces, o sea, así explicadito con ejemplos, pues no Ahí traje está, como, ahí está. o sea, así como la anterior. Bueno, Ujú. Porque esto bueno, es lo fundamental de esta charla. Lo fundamental de sí. esta charla es que ustedes deben de aprender, niños y niñas, es uno, a identificar el tipo de, que eso también es algo que vi que no colocaste, visualmente es ver qué tipo de lesión es una superficial, qué tipo de lesión es una, que eso está en up-to-date y está en los artículos, qué tipo de lesión es profunda, qué tipo de lesión es de espesor parcial superficial y parcial profundo. Tú lo hablaste muy bien, pero para que quede el concepto debe quedar una imagen grabada, o sea, una visualización de una imagen para que ustedes tengan presente cuál es el tipo de lesión, ¿sí? Ah, sí, sí, doctor, no se me olvidó poner las fotos o sea, como tal de la quemadura, sí, se me pasó totalmente. Eh, bueno, pues entonces Bueno, vamos a les voy a hacer una cosa escribir acá, a ver, ¿cuál la es que la? tengo, Dale y yo les hago la corrección al final de la esta que parte. Pero tengo entonces explica primero Parkland y después explicas Galveston y después la de Carvajal modificada.
Bueno, entonces la de Parkland, entonces vamos a encontrar que son, bueno, vamos a como número estándar, los 4 mililitros por kilogramo. Mm, ¿Puedo empezar? No, doctor, puedo empezar por la de Carvajal, que es que la tengo más explicadita. Bueno, dale. Qué pena. Entonces, bueno, el ejemplo, pues tenemos un paciente de 5 años de edad con un área de superficie corporal quemada del 15%. El paciente, pues, con un peso de 20 kilogramos, una talla de 110 centímetros. Erika, espérame un segundito, voy a contestar acá Sí, una sí. cosita, ya, espérame un segundito. Bueno.
Hola niños, qué pena. Sí, listo, continuemos. Qué pena con ustedes. Estaba tratando de solucionar algunas cosas. Entonces vamos con el método de Carvajal modificado. Sí, señor. Entonces, pues, bueno, entonces el ejemplo, el paciente de 5 años de edad con área de superficie corporal quemada del 15%, un peso de 20 kilogramos y una talla de 110. Entonces aquí tenemos que averiguar cuánto es la superficie corporal. Entonces es el peso por la talla sobre 3.600. Entonces ya cuando se hace eso como resultado. Bueno, recuerden que el área de superficie corporal se calcula, esta es una de las fórmulas, la fórmula de Mostelier, pero Sí. acuérdense que hay otras, ¿no? ¿Cuáles son las Sí, otras? la de menor, uno pues es la de menor de 10 años, de menor de 10 kilogramos y la de mayor de 10 kilogramos. Ujú. ¿Y cómo es la de menor de 10 kilos? Bueno, la que yo les dije que era la estándar. Esa es pues, la superficie corporal total por el peso del paciente por 4 más 9 sobre el peso del paciente por más 90, perdón. Otra vez, porque como que está muy larga. Así. El peso del paciente por 4 Más 7. más, no, eso es para menor de 10 kilogramos, es más 9. No, pero acuérdense que sí, cambia, pero yo les dije que por lo general la estándar es esa. Peso por 4 más 7 dividido en el peso En el peso más 90. más 90, eso, exacto. Sí, señor. Ujú. Bueno. Entonces, bueno, ya, ya ahí allá, entonces bueno, la superficie corporal, entonces se va a hallar cuánto es el 15% de la superficie corporal Entonces, mira quemada. que es que yo quería que tú explicaras primero Parkland, porque aquí tú estás hablando de área de superficie corporal quemada, ¿sí? Área de superficie corporal quemada. Sí. Y Parkland, o sea, aquí por eso quisiera que como que fueras como todo en la vida, primero caminar y después correr, ¿sí? Creo que tú estás corriendo y después vas a caminar, ¿sí? Ujú. Entonces, la fórmula más sencilla es la de Parkland, después viene la de Galveston y podemos meter la de Carvajal modificada, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces terminemos esto, entonces ya, entonces creo que explico mejor la otra. Bueno, dale. Entonces, bueno, ya hallado el área de superficie corporal quemada, entonces ya vamos a tener el resultado, se va a aproximar, pues nos va a dar 0.117, entonces se aproxima como que se redondea y es el 0. Nos va a dar 0.12. Entonces la fórmula es así, son 5.000 mililitros por el área de superficie corporal quemada más 2.000 mililitros por el área de superficie corporal. Entonces se despeja. Entonces son 5.000 por 0.12, que va a ser el área de superficie corporal quemada, más 2.000 mililitros por el área superficie, por 0.78, que va a ser el área de superficie corporal. Entonces esto nos va a dar 2.160 mililitros que tenemos que pasar en 24 horas. Entonces la idea, o sea, lo que se tiene que hacer es que el 50% de este volumen se tiene que pasar en las primeras 8 horas y el siguiente 50% en las siguientes 16 horas, pues hasta completar las 24 horas. Listo, doctor. Esa sí es la explicación de la de Carvajal modificado. ¿Ya terminaste? Pues sí, de la Y, ahí, fórmula y de la... y en el segundo día y el tercer día, Pues en las ¿ah? otras, pues en las otras fórmulas se habla de una dosis de mantenimiento. A ver, ¿qué leyeron los demás? O sea, mira, la fórmula de Carvajal y Galveston una estimación de los líquidos. Galveston hasta 48 horas, ¿sí? Carvajal modificado habla hasta el tercer día, ¿sí?
Sí, señor. Pero pues doctor, como tal, digamos, pues yo leí varios artículos y, o sea, solo me hablaba como tal de esto, o sea, se explicaba la fórmula y se hacía la Ujú. reposición ahí, pero como para los siguientes días, de verdad me leí muchísimos, o sea, varios y pues como tal no encontré que en el segundo, en el tercer día se Doctor, hacía. No, pues raro, porque mira que inclusive en la imagen que tú tienes de anterior ahí creo que lo dice. doctor, doctor, Sí, esto, en el, pues yo leí que se puede dar el 50% de lo que se le calculó el primer día. ¿en cuál? En- o sea, que después de las 24 horas, o sea, digamos, uno calcula con Parkland y, Ujú. o sea, como ejemplo, ¿no? Y tú le puedes dar después para los siguientes días, o bueno, después de que pasen las primeras 24 horas, el 50% de eso que se le calculó Ujú. Sí, para todos puede los ser días. un estimado. Sí. ¿Qué más leyeron, muchachos? Creo que no están leyendo Yo adicional los a eso de los líquidos que se tienen que colocar, también leí que tocaba hacer una No, Doc, reposición. sí leímos. Lo que pasa es que se fue la luz por acá. Qué pena que te interrumpa. Se fue la luz por acá en el sector de multifamiliares en Taurus, Doc. Y yo vivo cerca, por ejemplo, a Sofía. Y pues a mí sí me quedan bien los datos, pero a ella no. Entonces yo pues sí me pude meter con datos, pero ella se quedó sin datos allá en, en la casa. Entonces hay que esperar a que vuelva la luz, doctor. Por eso ya se desconectó de la charla. Ok. Doctor, yo le dije adicional a los líquidos que se ponían, se recomendaba agregar glucosa a los niños después de las 24 horas por riesgo de hipoglicemia. Devuélvete a la... Sí, sí, pero entonces es menores de 30 kilos. Devuélvete a la gráfica anterior. Mira, ¿Esa? ahí está, sí. Sí, Entonces ahí sí, dice, ahí. menores de 30 kilos, lo que hemos hablado en líquidos, tienen riesgo de hipoglicemia, entonces se debe administrar Destrosal 5 en partes iguales con lactato de Ringer eh, para tratar de prevenir la hipoglicemia. Por un lado la destroza con electrolitos y por otro lado, por otra vía, el lactato de Ringer. Eh, Doctor, no, yo leí fue que eran niños de menores de 20 kilos. Sí, de Sí, 20. hay algunos textos donde hablan de 20 kilos, ¿sí? Creo que eso lo hablamos también en lo de los líquidos, ¿no? Yo les decía menores de 5 años o menores de 20 kilos o alguna bibliografía habla de 30 kilos. Si por ejemplo acá en estos pacientes quemados, de acuerdo a esta revisión que es un artículo de Clínicas de Norteamérica, hablan menores de 30 kilos, colocar destrozo. Para efectos prácticos, yo personalmente les manejo, si es menor de 5 años, les pongo destrocita, ¿sí? O que pese menos de 20 kilos. Por encima de 20 kilos diría yo que ya puede empezar a tolerar periodos de ayunos prolongados, ¿sí? Pero no estaría mal que ustedes den un paciente con destroza, con, digamos, le pongan una parte igual de destroza con electrolitos en pacientes menores de 30 kilos. Nadie les va a cuestionar eso, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, bueno, ahí falta una parte. Bueno, bueno, entonces ya, bueno, entonces ahí la fórmula pues de Parla, entonces más o menos se la voy a explicar. Entonces son 4 mililitros por kilogramo, o sea, por el peso Pero del ¿lo paciente. tienes en la diapositiva? No, Ah, doctor, o sea, bueno, tengo ahí la fórmula y pues, pero como tal no tengo pues un ejemplo así como en la otra diapositiva de la de Carvajal, no tengo un ejemplo, ujú. sino pues, Podemos Bueno, hacer uno. ahí está ahí está en esta imagen está, mira, 4 mililitros por kilo, ajá. ¿sí? Por kilo de peso, ¿sí? Por porcentaje no es área de superficie corporal total quemada, sino porcentaje de superficie corporal quemada. Eso quiere decir que si tiene 20%, entonces ustedes colocan ahí 20%, no tienen Ujú. que hacer la regla de 3, ¿sí? Más los líquidos de mantenimiento, ¿sí? Más los líquidos de mantenimiento del paciente.
¿sí? Digamos que aquí les dicen sí, 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal total quemada, pero no se les olvide colocar los requerimientos de mantenimiento del paciente, porque esto es solamente para calcularle, para estimar las pérdidas que está teniendo secundaria a la quemadura, pero toca adicionarle los líquidos de mantenimiento. ¿Listo? Y esos líquidos de mantenimiento, acá lo que estábamos hablando hace un momento, si es menor de 30 kilos o de 20 kilos, vuelvo y digo, nadie los va a cuestionar si menores de 30 kilos le colocan líquidos de mantenimiento con destroza, ¿sí? O para estar ya de por sí más seguros, pues de menores de 20 kilos no tienen que tener destroza, entre 20 y 30 kilos podrían dejarlo con o sin destroza, pero si le colocan destroza está bien, no pasa nada. Pero siempre dejarle esos líquidos de mantenimiento. Y ahora, cuando ustedes hacen la división porque Parkland dice 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas, ustedes no entran a dividir los líquidos de mantenimiento. Los líquidos de mantenimiento van por un lado, ¿sí? Que esos son inamovibles porque eso es lo que él necesita para sus pérdidas durante el día, ¿sí? Sus necesidades basales, y lo que le estamos poniendo de más es lo que las pérdidas extras que está teniendo secundario al proceso patológico. Entonces eso es lo que nosotros entramos a dividir, eso de más, esto que calculamos acá, ¿sí? 4 por peso por porcentaje de superficie corporal quemada, no los líquidos de mantenimiento, porque eso es un error también frecuente, de que a la hora de hacer el ejercicio incluyen los líquidos de mantenimiento dentro de la fórmula de Parkland para entrar a dividir en el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 horas restantes, y pues les va a dar un flujo de líquidos diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con Parkland. Vamos a hacer un ejercicio con Parkland y dejamos ahí y complementas. No trajiste la de Galveston, ¿cierto? Ah, bueno, ahí tienes la de Galveston, pero no trajiste Sí, pero ejercicio, ¿cierto? exacto, no traje como tal así, no traje pues, un ejemplo, no señor, Bueno, se la entonces debo. vamos a hablar de Parkland y dejamos ahí y continuamos la revisión mañana, ¿vale? Sí, señor. Vamos a ver, compartir. Bueno, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. está cargando. Ya. Bueno, entonces, para estimar los líquidos en los pacientes, lo hacemos con base en la extensión de la quemadura, Doctor, ¿sí? esto es que mi compañera Sofía tiene una duda, es que el internet ya está malo, ella me escribió una duda y dice que que de donde ella leyó, dice que el cálculo, digamos, de la división con Parkland, que dice que en las primeras 8 horas y luego en Sí, las siguientes 16, se calcula sí. desde el momento en el que él se quemó, más no desde el momento en el que él ingresó. O sea que esas horas que él duró quemado para después llegar al centro de salud, por ejemplo, a donde se le va a atender, ¿esas horas se descontarían? Sí, no hemos hablado de eso todavía, apenas estamos mirando cómo le colocamos los líquidos. Ahorita hacemos la salvedad en cuanto al tiempo el tiempo de la quemadura, ¿sí? Que eso también hay una regla, que no lo hablaste, no lo has hablado, Erika, no sé si lo tengas, No, señor, se lo debo para mañana. ¿no? No. Entonces, dentro de esa regla, como dice Santiago, que hablaste, Señor, ¿fue qué Santiago? pena. No. ¿Fue Es Santiago? Sofía, yo solo estoy comunicando la duda de ella Ah, ok. porque no tiene buen internet. Bueno, entonces la duda que tiene Sofía es muy importante, pero aún no les he dicho eso porque apenas estamos hablando de cómo hacer las fórmulas, ¿sí? Ya después de esto, entonces viene el siguiente paso, que es cómo se van a pasar.
dentro de, bueno, les voy adelantando algo, uno tiene en cuenta, dentro de la reanimación hídrica, uno tiene en cuenta la hora en la cual, perdón, la hora en la cual el paciente se quemó, ¿sí? Para calcular el paso de las primeras, de ese 50%, ¿sí? Por ejemplo, el paciente se quemó hace 2 horas, ¿sí? ¿Me escuchan todos? Sí, señor doctor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Uno cuenta las primeras 8 horas, ¿sí? Las primeras 8 horas a partir de que el paciente se quema, no a partir de que el paciente entra al hospital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente entró al hospital al turno de la 1 de la tarde, ¿cierto? A la 1 en punto. Y ustedes lo vieron a la 1 en punto, pero llevaba 2 horas quemado, ¿sí? 2 horas quemado. Entonces, eso quiere decir de que el paciente ya han transcurrido 2 horas, ¿sí? Dentro de esas primeras 8 horas para, en teoría, rehidratarlo. O sea que ustedes ya no tienen que pasar ese 50% dentro de las primeras 8 horas, sino que les restan 6, ¿sí? 6 horas para pasarlo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, ¿Sí queda señor. claro eso? O sea, el Sí, paciente señor. consultó 2 veces, ¿sí? Y nosotros estamos hablando de Parkland, que el Parkland es el 50% de las primeras 8 horas, ¿sí? Pero ese 50% de las primeras 8 horas es a partir del momento en el cual se quema. Ahora, hay otra salvedad, ¿sí? Ustedes dirán, si el paciente se Doctor, quemó... qué pena. O sea que finalmente ese primer 50%, si digamos se demoró 2 horas en llegar, sería entonces más bien dividido en 6 horas ese 50% inicial. Sí, eso es Sí, lo que estoy hablando, eso es lo que estoy diciendo. Sí, señor, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, Listo. le quedarían 6 horas para rehidratarlo, pero ahora, ¿sí? Hay otra salvedad, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, llega a las 7 horas de haberse quemado, 7 horas de haberse quemado, se quemó a las 8 de la mañana, ¿sí? Y llega a la 1 de la tarde, ¿sí? ¿Hay 7 horas ahí? 8, 9, 10, 11, 12, 1. No, llegó a las 2 de la tarde, llega a las 2 de la tarde, lleva 7 horas de quemadura. Quedaría en teoría una sola hora para pasarle ese 50%, ¿cierto? Pero ustedes no van a coger y le van a zampar todos los líquidos en una hora. Entonces el intervalo, el tiempo en horas, ¿sí? Más corto para pasar todo ese 50% mínimo son 4 horas. Así el paciente haya llegado a las 7 horas de la quemadura. Se lo tienen que pasar en un mínimo corto de tiempo, que es lo mínimo, lo más cortico son 4 horas. ¿Sí? ¿Queda claro? listo, doctor. Listo, sí, ¿Todos? señor. Sí, Sí, ¿Quedó claro señor. eso? Sí, Ok, señor. perfecto. Sí, Entonces, eso era algo que aún no se los iba a decir porque estábamos primero apenas aprendiendo la fórmula, ¿sí? Entonces, primero hay que caminar, después correr. Primero se gatea, después camina, después se corre, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula de Parkland es esta, ¿sí? Bueno, me vuelvo acá. ¿A partir de cuándo? Es algo que no lo dijiste. ¿A partir de cuándo se empiezan a utilizar líquidos como terapia de hidratación? Sí, doctor, esa la tenía en la siguiente diapositiva, que se reponía pues con cristaloides, ya fuera lactato de Ringer o solución No, pero ¿a salina, partir de qué superficie corporal quemada? de mayor al 15%. Hay algunos textos que hablan mayor del Hasta la 10%. Aquí, de acuerdo a esta bibliografía, dice mayor o igual al 15%, ya tienes que colocar líquidos. ¿Listo? Tienes que colocar líquidos para rehidratar, ¿vale? Sí, señor. Entonces tenemos estas fórmulas, Parkland, Galveston y Carvajal modificada, y hay otra que es la fórmula de Brook, que ya la vamos a ver. Entonces, Parkland, 4 mililitros de lactato de Ringer o solución salina por peso por porcentaje de superficie corporal quemada, y a esto le sumamos los líquidos de mantenimiento, ¿sí? Si es menor de 20 kilos de estrocita, acuérdense que el cuadro de la clínica de Norteamérica dice menor de 30 kilos, y en el primer día, ¿sí? Le pasamos el 50% en las primeras 8 horas, ¿sí? Y el otro 50% en las 16 horas restantes. Ya ustedes ahora ya conocen la salvedad de las primeras 8 horas, ese 50%. Ahora, en el segundo día,
aplicamos 2/3 de los líquidos de mantenimiento, 2/3, perdón, de los líquidos que utilizamos en total en el primer día, 2/3, ¿sí? O sea, 2/3 partes. Y en el tercer día utilizamos 1/3 parte. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Un ejemplo sencillo. Lo hace, todos tienen conexión, ¿cierto? Sofino y Santiago tiene, pues él está con los datos, a veces no nos escucha muy bien, doctor, pero esto sí. Bueno, Ana María. Dime. Paciente que llega al servicio de urgencias porque sufre una quemadura hace 4 horas, ¿sí? Y pesa 10 kilos, ¿sí? Pesa 10 kilos. Le hicimos el cálculo de extensión de quemadura. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Señor. Le hicimos el cálculo de extensión de quemadura y tenemos una quemadura del 20%. ¿Sí? Ah, bueno, hay otra cosa que no hablaron, que cuando la definición de paciente gran quemado, es otra de las tareas para mañana, Erika. ¿Sí? Con base en la extensión, ¿cuándo se considera gran quemado o un paciente gran quemado? Bueno, sí, sí. Tenemos una quemadura del 20%, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos, de acuerdo a lo que vimos, mayor del 15%, entonces le vamos a poner una terapia de y rehidratación de líquidos porque tiene unas mayores pérdidas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo, vamos a elegir la fórmula de Parkland, ¿sí? Vamos a utilizar Parkland. Entonces cogemos, ¿sí? 10 kilos, ¿sí? Por 4. ¿Dónde está el por? 4 Miércoles. por 10 Por 4 por mililitros o centímetros por 20, ¿sí? ¿Eso cuánto da? 800, doctor. 800. Eso da 800, ¿sí? Más Sí, sí. por 10. Más 1000 cc en 24 horas de Ahora necesidades. vamos a coger mantenimiento, vamos a añadir, ¿sí? Añadir mantenimiento. El mantenimiento lo vamos a hacer, digámoslo, por Holiday Cigar, ¿sí? Serían 1000. Holiday Cigar, ¿sí? Entonces serían 1000, Señor. ¿sí? 1000 cc en 24 horas. Serían Entonces, 1000 si este paciente llegó a las 4 horas de quemadura, vamos a poner acá, se quemó hace 4 horas, ¿sí? Pacientico, tenemos 4 horas para completar la rehidratación inicial, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos que es un paciente de 20 kilos y digamos que, bueno, vamos a ponerlo un poquito menos para querer explicarles algo del ejercicio. Vamos a ponerle, perdón, no, sí, 10 kilos apenas, sí, 10 kilos. Doctor, Entonces, sí, una pregunta. Ahí sería, según lo que explicaste ahorita, si son 50%, las primeras horas serían, en las primeras 8 serían 900. Y como llegó a las 4 horas, serían 4, serían 225 cc. No, 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 6 no, horas. no. no, no, Vamos a sería hacerlo, pasar vea, los tranquila, vamos a 900 hacerlo en las acá, mira, primeras 4 horas. vamos a hacerlo, ¿sí? Dale. Tenemos 4 horas de la quemadura, ¿cierto? Ujú. Y como les dije que el tiempo más cortico para terminar de pasar ese 50%, porque la fórmula de Parkland nos dice esto, dice, esto es igual, ¿sí? A la cantidad de líquidos eh, eh, proyectados a perder, ¿sí? Proyectados a perder de acuerdo a la superficie o el porcentaje, ¿cuánto porcentaje? Chango, le dice acá, el porcentaje de superficie corporal quemada para 24 horas. De esto, tienes que pasar el 50%, ¿sí? En las primeras 8 horas a partir
de Ya. la hora de la quemadura, ¿sí? Entonces, en nuestro ejercicio se quemó hace 4 horas, nos quedan 4 horas. El intervalo más corto para pasar Son el 4 horas. 50% de líquidos en las primeras 8 horas son 4 horas. ¿Listo? Entonces ya sabiendo eso, entonces nosotros decíamos, ah, listo, entonces si el 100% son 800, el 50% son 400, ¿sí? Entonces 400 dividido en 4, ¿cuánto nos da? 4 horas, ¿cuánto nos da? 100, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí da 100? Sí, ¿cierto? Sí, Sí, señor. sí, 100, ¿sí? Entonces, de acuerdo, y 400 dividido en 16, 25. 25, listo. Entonces esto quiere decir que de acuerdo a la fórmula de Parkland, ¿sí? ¿25? Sí, Sí, señor. doctor, pero ¿por qué lo hiciste sobre 400 y no sobre 800 que dio el total del cálculo de Parkland? Porque mira qué es lo que dice la fórmula. La fórmula dice 50% de lo que tú calculaste Sí, en es la en las primera. primeras 8 horas y el otro 50% es en las siguientes 16 horas restantes. Listo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto que tenemos aquí arriba es igual a solo las pérdidas, ¿sí? Nos falta mantenimiento, ¿sí? Entonces el mantenimiento son 1000 dividido en 24, acá, 1000 dividido en 24, 41.6. 41.6, bueno, 42 cc. Entonces, la orden médica sería así. Nosotros tenemos que pasarle al paciente durante las primeras 4 horas 100 cc, ¿sí? Y durante las siguientes 16 horas 25 cc. Independientemente de este volumen, el paciente tiene que recibir sí o sí 42 cc, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. ¿cómo sería la De orden dextrosa, médica? ¿cierto, Doc? Sí, entonces Dextrosa, ¿no? aquí Porque pesa menos de 30. ahí viene la cuestión. Entonces sería la orden médica así. Entonces, uno, o bueno, después líquido, bueno, como con la quinta orden médica vienen los líquidos. Entonces, líquidos endovenosos. Entonces, pasar por vía venosa periférica 1, ¿sí? O para hacer salvedad que tiene que tener una vía diferente, ¿sí? Entonces, destroza al 5% en cloruro de sodio al 0.9%, ¿sí? O destroza al 10, destroza al 5. Pasar más, bueno, digamos que las primeras 24 horas no le vamos a poner, o las primeras 8 horas no le vamos a poner potasio hasta que el paciente orine, ¿sí? Pero si ya el paciente está orinando, se le podría añadir potasio, entonces 5 cc o 7.5 cc de catrol, ¿sí? ¿Sí? Pero digamos que no, en este caso no sabemos, vamos a esperar que orine para añadirle potasio, ¿sí? Entonces pasar a 42 cc hora, ¿listo? Otra sexta orden médica, pasar por vía venosa periférica número 2, ¿sí? Entonces, lactato de Ringer, 100 cc hora, las primeras 4 horas, y luego continuar con lactato de Ringer a 25 cc hora las siguientes 16 horas. Ay, ¿qué pasó? Se trabó. Bueno, ahí va a escribir por bomba de infusión, ¿sí? Esto tiene que ser por bomba de infusión, muchachos. Esto tiene que ser un método exacto para pasar los líquidos, ¿sí? Por bomba de infusión. Porque al igual del dengue, esto es una patología que si no se coloca buenos líquidos, con un volumen exacto, pues el paciente se va a complicar.
Entonces no es posible que no tengamos bomba de infusión o que le estén pasando así por al ojo, no, eso no sirve, tiene que ser por bomba de infusión, ¿listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces dejamos ahí, porfa, mañana Erika nos traes un ejercicio de la fórmula de Galveston, ¿sí? Ujú, sí, señor. Y ¿qué más? Y bueno, y les traes otro ejercicio para repasar de fórmula de Parkland, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. ¿Ya llamaron a Ronald? ¿Cuadraron con el doctor Ronald? No, señor, ahorita voy a hablar con él, porque es que me Listo. quiero- Bueno, vale, entonces cuadran con él y me avisan. Bueno, lo de las rotaciones, ya yo le había explicado a Sofía cómo va a ser. De momentos en la clínica, vamos a ir a estar en el servicio del piso de pediatría y mientras nos autorizan para ir al centro de salud y yo voy a pasar también pues la solicitud para llevarlos al centro donde hago consulta privada para que hagamos todo lo que es consulta externa y lo de la escala abrevial del desarrollo y para que llevamos los temitas de consulta externa ya, ¿listo? Sí, Vale. señor. Bueno, doctor. Gracias. Bueno muchachos, entonces feliz día, estudien por favor, estudien porque voy a poner un poco más exigente, ahora sí. Bueno, sí, señor. Bueno, chaitos, que descansen. Ana María, ahorita yo te llamo para que coordinemos lo de la infografía, ¿listo? Vale, listo, doctor. Bueno, vale, chaito. Bueno, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen día.